Continuamos nuestro estudio de qué es la Iglesia a la luz de la palabra, un estudio que viene a lo largo de los años como Iglesia acerca de las doctrinas fundamentales o los fundamentos bíblicos que encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a ver esta tarde el punto 5 de qué es la Iglesia. El punto 5 acerca de la Iglesia trata sobre el propósito de la Iglesia. Como pecadores redimidos y en proceso de santificación, nuestra tendencia al recibir las bendiciones de la salvación en Cristo es pensar que el propósito de la salvación era salvarnos. De manera natural es lo que pensamos. A lo mejor no es muy consciente, pero no tenemos que esforzarnos para esto. Nadie nos tiene que enseñar este pensamiento. ¿Cómo considerarnos nosotros el centro del plan salvador? Dios nos salva y nosotros entonces nos colocamos en el centro de los beneficios. Por tanto, nos perdemos de vista el propósito. Dios nos salva, pero lo que Dios hace a lo largo de la historia y lo que Dios hace por medio de Cristo no es solo salvarnos. Ese no es el fin, sino que hay un propósito superior, supremo, de por qué Dios nos salva. Cristo no solo murió por su pueblo para que recibiéramos las bendiciones espirituales, las riquezas espirituales por su gracia, sino que el Trino Dios tiene un propósito mayor a la hora de salvarnos, para que nos ocupemos en nuestra salvación. Hemos sido salvados por, pero también para. Hemos sido salvados por, pero también para. Y en ocasiones esto no está tan claro en nuestra vida. Damos gracias a Dios por habernos salvado, pero no tantas veces nos paramos a pensar y a recapacitar, Señor, tú me has salvado para. Y si pensamos que el Señor nos ha salvado para, volvemos a darle la vuelta y lo convertimos en razones nuestras, para que disfrutemos, para que tengamos esperanza, para que no desmayemos, ¿me explico? Nadie nos tiene que enseñar eso. Eso sale de fábrica estropeada, de que todavía estamos en el cuerpo, en la carne, con pensamientos egoístas en el que nosotros nos colocamos en el centro. Pero acompáñame a Efesios y de manera introductoria y rápida quisiera que viéramos en esta carta algunos detalles acerca del propósito de Dios. Y es que Efesios nos dice muchas bendiciones y riqueza que Dios nos da por medio de la salvación. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 3. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas son bendiciones que hemos recibido. Capítulo 1, versículo 4. Él nos escogió. Otra bendición que hemos recibido. Hemos sido escogidos. Versículo 5. Él nos predestinó. Otra bendición que hemos recibido. Determinó un destino previo para los escogidos. Versículo 5 dice que Él nos adoptó. Versículo 6, Él nos impartió gracia. ¿Ves ahí en el versículo 6? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Así que Él ha impartido sobre nosotros gratuitamente gracia. Versículo 7, tenemos redención. Esto es, comprados para ser libres por medio de la sangre de Cristo. También en el versículo 7 tenemos el perdón de nuestros pecados. Versículos 7 y 8 tenemos la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Es decir, las riquezas de su gracia son sobreabundantes, suficientes para con nosotros. No ha ido justo en la riqueza de su gracia. Él nos ha dado riquezas sobreabundantes. En el versículo 8, Él ha hecho abundar para con nosotros esa riqueza. Versículo 9, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento. Él nos ha dado a conocer, nos ha dado conocimiento de cuál es su voluntad. Versículo 11, que también hemos obtenido herencia. Nos ha dado una herencia. Versículo 13, hemos sido sellados a Cristo. El versículo 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él. Así que hemos sido sellados, unidos a Cristo. Esta es otra bendición que hemos recibido como promesa del Espíritu Santo. Y en el versículo 13, se nos ha dado garantías de la posesión adquirida. Versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia.
Así que nos dio una herencia, nos dio la garantía de la herencia. Esto nada más que en los primeros 14 versículos del primer capítulo de Efesios. O sea, imagínate la cantidad de bendiciones que encontramos a lo largo de esa carta y de otros lugares. Una muestra de cuántas bendiciones y riquezas hemos recibido en Cristo, los que hemos sido hechos hijos suyos, los que hemos sido salvados. Pero que estas bendiciones no te impidan ver que hay propósitos también, no solamente bendiciones, sino también un propósito, a alcanzar más allá que darte las bendiciones. El Señor no vino a sufrir para darte bendiciones solamente. Sí, vino para hacerlo, pero con un propósito más allá de que tú disfrutes bendiciones. Hay más propósitos más allá. Por ejemplo, mira los propósitos. Dios tiene un propósito, una finalidad para nosotros, por la razón por la cual Él nos ha salvado. Capítulo 1 de Efesios, versículo 4. ¿Qué dice ahí? ¿Qué propósito encontramos ahí? ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así que eso no es solamente una bendición, sino un propósito que en nuestra vida está realizándose. Versículo 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Versículos 9 y 10. Para reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, para no que yo reciba bendiciones solamente, sino para que en Cristo estén reunidas todas las cosas, para que Él pueda ser el que las reúne conforme al beneplácito de su voluntad. De nuevo el versículo 12, para que seamos alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Y si seguimos, encontramos que Pablo nos dice en el versículo 16 que él ora al Señor dando gracias, así que hay un propósito en que somos salvados, que es intercediendo y dando gracias a Dios en oración. Capítulo 2, versículo 21, para que seamos edificados. Míralo ahí, capítulo 2, versículo 21. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. En definitiva, llegas al capítulo 4 y dice el versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Así que el versículo 1, capítulo 4, nos muestra que hemos sido llamados a una vocación, la vocación de ser santos, de ser puro, limpio, y en esta vocación de ser para alabanza de la gloria de su gracia, debemos vivir una vida digna de esa vocación. Así que el Señor no solamente te ha salvado para darte bendiciones, sino que hay un propósito en tu salvación. La iglesia tiene un propósito. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Por qué Dios te salva y te deja en la tierra? ¿Por qué Dios no te salva y directamente te lleva al cielo? ¿Puede hacerlo Dios o no? Claro que puede hacerlo, y lo hizo en algún momento puntual en la historia, que hemos visto personas que no estuvieron. Así que Dios podía haber hecho eso contigo y conmigo. Pero ¿por qué Dios te salva? Salva a sus redimidos, los une a Cristo en su cuerpo y los deja en la tierra. ¿Qué propósito tenemos como iglesia? ¿Por qué nos reunimos como iglesia? El propósito que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros tengamos esa meta, esa conciencia, esa razón de hacer todas las cosas. Algunos pueden señalar que la iglesia tiene 3 propósitos, la iglesia tiene 5 propósitos. Algunos pueden llevar a que la iglesia tiene 9 propósitos. Puedes poner muchos propósitos, pero yo os planteo en esta tarde y con los viernes que vienen por delante, que creo, en mi opinión, que la iglesia bíblicamente tiene un solo propósito. Un solo propósito. Y por medio de ese propósito hay muchas formas en las que lo conseguimos, lo hacemos, lo realizamos, lo cumplimos. Pero hay un propósito que Dios ha establecido para su iglesia. Así que este es el único propósito que la iglesia tiene. Lo vamos a simplificar en eso. Si no te acuerdas cuáles son los propósitos, con uno ya está claro. La iglesia existe para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda glorificar a Dios como la iglesia lo puede hacer y es llamado a hacerlo. Dios ha establecido que el propósito de la iglesia sea su gloria, la gloria de Dios. La gloria de Dios es el único y supremo propósito por el cual ninguno se puede poner a esa altura.
Nada hay más importante que su gloria. Y a esa altura no podemos poner nada, ni la comunión, ni el evangelismo, ni otras cuestiones que van a ayudar y que van a hacer que el propósito se pueda cumplir. Pero hay un propósito por encima de todo, que es intocable y supremo, y es su gloria. La Iglesia existe con el propósito de glorificar a Dios, alcanzando por medio de innumerables bendiciones y beneficios que hemos recibido por gracia. Muchos pasajes en la Escritura encontramos esta enseñanza, que Dios hace todo y todo lo que hace, lo hace ¿con qué propósito? ¿Con qué razón? Por amor a sí mismo, por amor a sí mismo, para la gloria de su nombre, por amor a mi nombre. Y en cuanto perdemos de vista esta verdad universal, que Dios todo lo que hace lo hace para Él y para exaltarse Él y para la gloria de su nombre, si perdemos eso, entonces estamos dispuestos a no cumplir el propósito y quitarle la gloria que solo a Dios le corresponde. Si eres tú el que escoges a Dios, entonces estás quitando a Dios de la gloria que a Él le corresponde. Si eres tú el que salva a las personas por medio de convencerles con tus argumentos, predicando el Evangelio y tú los convences, le has quitado toda la gloria que solo a Dios le pertenece. Y todavía está por ver si en verdad lo has creído y es verdaderamente salvo. Recuerda que esta verdad, cada vez que enfrentes tus dificultades, tus planes, tus problemas, tus angustias, que la vida no está centrada en ti. Y que todo lo que suceda no es para buscar, para agradarte a ti, sino que todo lo que Dios hace es para traer gloria a su nombre. Por ejemplo, mira, busca Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Allí el Señor, Dios dice, y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y defenderé esta ciudad por amor a ti. No dice eso, ¿no? Por amor a ti. Aunque ese rey que se le anunció que iba a morir y el Señor le dio otros 15 años de vida, el Señor le dice, sí, añadiré 15 años a tu vida, te libraré y libraré a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Isaías capítulo 37, versículo 35. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Así que esto es una bendición que ellos recibían. El Señor iba a defender esa ciudad, pero el Señor no tenía el propósito de defenderla solamente para el beneficio de ellos, sino que había un propósito mayor, por amor a mí mismo. Esta es la razón que yo lo hago, dice el Señor. Capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Y le dice a su pueblo, yo soy el que borra tus transgresiones. ¿Por qué el Señor borra tus pecados? ¿Por amor a quién? ¿Qué dice Isaías 43, 25? Yo borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Por supuesto que Dios ama, por amor entrega a su Hijo y por su amor nos ama a nosotros los que hemos sido unidos a Cristo y hemos sido escogidos y salvados por su gracia por medio de la fe en Cristo. Pero su amor para con nosotros no se acaba. El propósito de por qué lo hace es más allá del amor hacia ti. Por amor a mí mismo borro tus transgresiones, no recordaré tus pecados. Mira en el capítulo 48, versículo 9. Isaías 48, versículo 9. Por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. No solamente por amor a sí mismo Dios perdona los pecados, por amor a sí mismo retiene el castigo a los pecadores. Isaías 48, 9. Por amor a mí mismo yo reprimo mi ira, reprimo y no destruiré para alabanza de mi nombre. Mira Ezequiel 20, acompáñame a Ezequiel 20. Versículo 9 dice, pero actuaré en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían y a cuya vista me había dado a conocer, sacándolos de la tierra de Egipto. Actuaré en consideración a mi nombre, dice Dios. Versículo 14. Pero actuaré en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. Versículo 20. Pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre, para que no fuera profanado
ante los ojos de las naciones a cuya vista los había sacado. Versículo 44. Y sabréis que yo soy el Señor cuando actúe con vosotros en consideración a mi nombre, y no conforme a vuestros malos caminos, ni conforme a vuestras perversas obras, casa de Israel, declara el Señor. Así que Ezequiel está hablando de parte de Dios y diciendo que el pueblo de Israel, a pesar de su pecado y rebeldía, el Señor lo sigue sosteniendo, cuidando y salvando, no porque se lo merezcan, sino por amor a su nombre. Y eso es la razón por la que Dios lo hace. Mira el capítulo 36, Ezequiel 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. No es por vosotros que voy a actuar. Y esto es trayendo bendición, salvación y victoria y libertad a Israel. Y no es porque ellos sean dignos de ese amor, sino porque el Señor actúa en consideración ¿a qué? ¿A qué nombre? Pero normalmente pensamos que yo soy el objeto del amor de Dios, único y grande. Pero aunque sí, yo no estoy diciendo que Dios no te ame y no ame a sus hijos que ha salvado por medio del Evangelio y la gracia en Cristo, pero no somos el fin. El propósito final no somos nosotros. Por amor a su nombre es que Dios hace todo. Mira el Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Algunos se lo sabrá de memoria ese versículo 1. Salmo 115 está contrastando la gloria de Dios con la inutilidad y la vanidad de los ídolos. Y dice ese versículo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, no a nosotros. Y se repite eso 2 veces. ¿Por qué? Porque es lo fácil para nosotros. Pensar que el Señor debe glorificarse o debe traer gloria a su pueblo es para nosotros algún motivo por el cual Dios actúa, pero no es a nosotros la gloria, sino a tu nombre. Y el salmista sabía que como pecadores nuestra tendencia es buscar nuestra gloria y nuestra tendencia es buscar nuestro protagonismo. Por tanto, escribe este salmo con el propósito de confesar, que todo el pueblo confiese, que no merecemos y no deseamos la gloria que solo a Dios le corresponde. Este salmo de una declaración nacional, una declaración de todos los hijos de Dios, es que no debemos ni queremos buscar la gloria de Dios, queremos que Él reciba la gloria que solo a Él le corresponde. No pedimos a Dios que actúe para nuestros intereses, sino que aquello que dé gloria a Dios, Él lo haga. Aunque sea con una enfermedad para mi vida, pero el Señor se glorifica, hazlo. A tu nombre da gloria por medio de lo que tú quieras hacer en mi vida. Ese es el propósito final. El propósito de la iglesia es reconocer que no hay nada mayor que la gloria de Dios. Que Dios glorioso. Dar gloria a Dios no significa que le damos algo que no posea. Dar gloria a Dios no significa que Él reciba lo que no tiene. Que Él necesite a alguien para que le dé la gloria porque si no, no la tendría. Eso no es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios no es darle lo que Él no posee, sino reconocer lo que Él merece, lo que Él tiene, lo que Él es. Por tanto, Dios no es más glorioso gracias a nosotros. Si Dios ha dado a su iglesia el propósito de glorificarle, Dios no es más glorioso gracias a nosotros. Te lo vuelvo a decir, tú no estás para glorificar a Dios porque así Dios es más glorioso. Nosotros no añadimos gloria a su nombre. Dios no necesita mayor gloria para ser más glorioso. Y por eso creó todo lo que creó para ser glorioso. No, lo que creó muestra su gloria, pero no necesitaba crearlo para ser tan glorioso. ¿Me explico? Porque fácilmente podemos darle la vuelta y, bueno, si el Señor me ha salvado para su gloria, es que yo soy necesario para que Él sea glorioso. No es verdad. Él es tan glorioso como si tú no hubieras existido nunca. Dios no es glorioso por la gloria que reciba, sino por la gloria que posee. Dios es glorioso por la gloria que posee, de manera innata, de manera en su esencia, como su atributo. Dios es glorioso.
Y dar gloria a Dios es reconocer su gloria, reconocer sus perfecciones, su santidad y todos sus atributos que lo hacen ser como Él es. Dar gloria a Dios es un privilegio para nosotros. Dar gloria a Dios es para beneficio nuestro. Y por el beneficio, como Él nos ha bendecido, si eres capaz de dar gloria a Dios es porque Él te ha bendecido con esa capacidad. Porque tú y yo, antes de ser salvos, como dice Romanos 1, 23 y 25, tú y yo dábamos gloria a la criatura antes que al Creador. Tú y yo buscamos nuestra gloria antes que la gloria de Dios. Y si tú ahora puedes glorificar a Dios es porque Él te ha bendecido con esa capacidad. Con la fe y la salvación, el nuevo nacimiento, para que puedas glorificarle, reconocer su gloria como tu Creador, tu Dueño y tu Señor. Así que recuerda lo que hemos leído en Efesios 1, 6, 12 y 14, que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso el Señor nos ha salvado, para alabanza de la gloria de su gracia. O como dice Romanos 11:36, ¿te lo sabes de memoria, Romanos 11:36? Apréndetelo de memoria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y eso es cuando Pablo ha terminado el capítulo desde Romanos 1 hasta el 11, hablando de cómo Dios salva a los pecadores, el plan de salvación. Y termina diciendo cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, su sabiduría, sus planes. Y termina diciendo todo lo que Dios ha hecho en la salvación es para su gloria, porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Para la iglesia, glorificar a Dios. Y la semana que viene seguiremos hablando de cómo es la forma en la que Dios ha determinado que le glorifiquemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que haga las obras que tú haces. No hay nadie que tenga los atributos que tú tienes. Señor, no hay nadie que sea como tú y que nos haya dado las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Pero, Señor, queremos también confesar nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, de pensar que somos el centro, el ombligo del mundo, que tú nos salvas y ese es el fin último de todas tus obras. Pero reconocemos, Padre, que todo lo que tú haces lo haces por amor a tu nombre, en consideración a tu nombre, para alabanza de tu gloria. Y para eso tú nos has salvado y queremos que nos recuerde esto cada vez que abramos una botella, nos llevemos a la boca la comida, nos despertemos por la mañana o vayamos a la cama. En cada cosa que hagamos recordemos que vivimos para alabanza de tu gloria. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.